El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones y Luis Manuel Marcano por Radio UC. Bienvenidos nuevamente, queridos estudiantes, profesores, público general, que todas las semanas están pendientes de nuestro programa Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Ya Carla anunció que va a regresar dentro de poco tiempo para seguir acompañándonos en este programa que es de nosotros y es de todos ustedes también. Tenemos a dos invitados magníficos. Uno de ellos dio una conferencia luminosa el día de la noche de ayer en las actividades que lleva a cabo la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad SEC. Es el magistrado de la Corte Suprema de Costa Rica, Naín, si lo pronuncio mal, por favor me corrige, Naín Isaac Monge Segura, y su distinguida novia Merlet Chávez, que nos han visitado a Chile y ha dictado el magistrado una conferencia, digo, luminosa, porque tiene que ver con una película que por cierto estábamos viendo en estos días, que se titula El Hijo, que de cierta forma narra esa desventura que le ocurren a los niños cuando se rompe el nexo familiar y los padres luchan más por sus intereses que por el bien superior del niño. Pues esa conferencia del magistrado Naín fue luminosa porque tocó esas fibras fundamentales, y además la manera empática y la manera magistral, pues el magistrado de la Corte Suprema de Costa Rica, la manera magistral como la dio, atrapó al público en la universidad y a mí me dejó absolutamente encantado de haberlo conocido, además que tenemos amigos en común de nuestro Tribunal Supremo también. Naín, Merlet, bienvenidos a Juris Tantum. Este programa es de ustedes también. Hoy es un programa de justicia internacional. Naín, háblanos de ese tema tan hermoso que tú trataste en esa conferencia tan magnífica, que por cierto gustó muchísimo a todo el mundo. Está grabada, está en nuestras redes sociales, la pueden ustedes visitar. Eh, Gracias a la participación de la Dirección de Comunicaciones, está en la página de la universidad. Creo que va a ser un material de consulta obligatoria. Felicitamos a la carrera de Trabajo Social, a su directora, a la jefa de carrera Dolly Paiva, a Consuelo Salazar, a todo ese equipo, que gracias a ellos pudimos ver a esta conferencia tan magnífica que nos presentó Naín en la noche de ayer. Naín, los micrófonos son tuyos. Háblanos un poco de Bueno, esta conferencia. muy buenas noches, un gusto y un placer estar por acá con ustedes. De verdad, agradecer a la universidad, al profesor William Ibarra, filósofo de la universidad, a Consuelo, a la doctora Dolly, que permitieron hacer mi visita viable a este hermoso país que me recibió con mucho frío, y también fue agradable esa parte en ese sentido. Pues ahí aquí hay un tema importante y en esto es fundamental en el tema de derecho. Hoy estoy acá precisamente por el tema de que en la academia tiene que haber camaradería. O sea, mañana puede ser que alguno de ustedes me esté colaborando a mí en una clase para que mis alumnos conozcan una parte del enfoque del derecho en otro ámbito jurisdiccional, un aspecto sociocultural, y por eso estamos acá. Agradecer al doctor que me extendió esta invitación, a mi novia que me acompaña también acá, que ya trabaja en algunos temas ahí relativos a esto. Y quiero comenzar esta participación indicando esto. El tiempo es al niño lo que la gota de agua es a la roca.
Y esto es significativamente muy importante porque el tiempo y los procesos judiciales juegan un factor importante. Doctor, usted acaba de citar una película en donde la separación, la desvinculación quiebra lazos familiares, rompe una afectividad. eh, el tiempo genera una vinculación de ciertos derechos, pero también genera una desvinculación de ciertos derechos. Y eso hay que tenerlo algo muy claro. O sea, aquel niño que nace dentro de una familia biológica es separado de su familia por algún tiempo y comienza a ser también criado por una familia socioafectiva. O sea, aquí vemos dos factores importantes en donde el tiempo desconsolida la filiación biológica para llevar a darle mayor prevalencia a la filiación socioafectiva, aquella construida con el paso del tiempo, generada a través de la estabilización de vínculos, de cohesión, de contención, de protección, de abrigo, de crianza, de cuidado. Entonces, en el derecho en general, existen siempre instrumentos importantes que nos hacen a nosotros observar ese tiempo a través de un aspecto de realidad. El tiempo del niño que tiene 2 años y tiene 6 meses de no ver a sus padres, el tiempo del niño que ya es de 15 años y nunca tuvo contacto con sus padres biológicos, pero también tiene derecho a conocer su origen biológico. ¿Cómo balanceamos en el sistema de derechos humanos derechos desde un plano, derechos desde otro plano y otorgamos un equilibrio? Porque en alguna medida hay que equilibrar este tipo de derechos, la paternidad socioafectiva, la paternidad biológica, y esto tiene que ver con algo que se llama la ponderación de los derechos. Y lo hablamos ayer con el doctor, siempre debe operar en estas dimensiones de decisión sobre estos derechos los principios universales de los derechos humanos, como el principio protector y el principio pro persona, que me implica proteger ambos derechos y establecer la mayor protección a ambos derechos a costa del menor perjuicio. Y esto es fundamental en el sistema judicial, principalmente aquel sistema judicial que está enfocado a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, paréntesis, dígase personas menores de edad. Por ahí, doctor. Se te fue el audio. Sí, Excelencia, te puedo decir, Nain. Fatama, amigo, por favor, por a favor. Nain. Nain, tú tocaste ayer un punto que fue bastante sensible, porque hablaste de que los procesos de divorcio son adultocéntricos, ¿no? Y Claro. por eso es que me llevaste de inmediatamente a la película El Hijo, en donde los padres, cada uno de ellos, buscaba la satisfacción de sus intereses. No se les dio espacio al hijo a declarar qué era lo Ujú. que quería, y por eso digamos que una de las consecuencias que originó el desenlace final, no lo voy a hacer spoiler aquí de la película, es la desatención de los niños. Y Claro. vemos que a una de las conclusiones o de las apreciaciones que tuve ayer fue que, caramba, la Convención de Beijing sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una de las más violadas desde el punto de vista de los derechos Claro, domésticos, de familia, ¿no? Eh, efectivamente. ¿cómo puede hacerse ver? Esta es una pregunta, dos preguntas en una. ¿Cómo puede hacerse prevalecer ese derecho protector, ese principio protector que tú mencionaste ayer y que nos quedó a todos muy claro, en una sociedad donde los adultos son los que marcan la pauta? Pareciera que los niños son solo objetos de protección hasta donde los intereses de los adultos lo permiten, y en una sociedad en donde realmente no se le da el valor suficiente a ciertas disciplinas para que complementen la función de los jueces. Por ejemplo, Por el, el, supuesto. el trabajo social tan importante, la psicología tan importante, ese juez reparador, ese juez sancionador, ¿también está en Costa Rica o hay un proceso distinto allá que nosotros no conocemos? Porque a la muestra que vino para Chile,
que eres tú, Naín, nos parece que en Costa Rica hay otro tipo de juez, un juez más humano, un juez más sensible. ¿Qué me puedes decir al respecto? Y me encanta que toques ese tema porque tiene que ver con mi propia esencia ética y profesional como juez, ¿verdad? Principalmente. Y aquí vamos a establecer un aspecto preliminar, una génesis. En América Latina tenemos en común que tenemos un sistema interamericano de protección de derechos humanos constituido por la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana. Tenemos un sistema de Naciones Unidas constituido por el Comité de los Derechos del Niño y todas las convenciones internacionales que tienen injerencia en América Latina, que en mayor o menor grado están vigentes en Chile, en Paraguay, en Argentina, en México, Costa Rica, en cualquier país. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Tenemos instrumentos internacionales, sistemas de protección a nivel internacional. Tenemos todos esos instrumentos incorporados en nuestro derecho doméstico. Y durante muchos años, nuestros sistemas de justicia, aun y cuando contando con todos estos instrumentos, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño desde 1989, doctor, eh, han seguido aplicando el enfoque adultocéntrico, en donde los conflictos familiares en los cuales intervienen derechos de personas menores de edad los resuelven tres adultos, papá, mamá y un juez, y invisibilizando uno, la participación de la persona menor de edad, la opinión de la persona menor de edad y el interés superior del niño. Y todos estos principios, todos estos cuerpos normativos los hemos tenido durante muchos años en la historia, los tenemos acá actualmente. Entonces, y al amparo de la existencia de todos estos cuerpos normativos, las mismas decisiones de los jueces han vulnerado los derechos del niño. Entonces, cuando usted me pregunta a mí si en Costa Rica, en América del Norte, o sea, América del Sur, existe un tipo de juez diferente, yo diría que no debería existir un tipo de juez diferente. Debería existir en común un juez que aplique todos los instrumentos de derechos humanos en materia de niñez, por ejemplo, ¿verdad? Y los operacionalice en cada caso concreto, los lleve a una realidad. Y esto, para esto se requiere, y yo siempre le digo a mis alumnos, no se requiere aprenderse los artículos de memoria, requiere sintetizar ese artículo en la realidad del niño o niña que estamos tratando de proteger un derecho. Esto significa que la persona juzgadora en América Latina requiere además un proceso de conocimiento y experiencia, pero también una construcción de habilidades y competencias. A mi parecer, principalmente estas habilidades en materia de niñez, doctor, son la sensibilización y la humanización. Porque nada hacemos si un proceso jurisdiccional se enfoca desde un punto de vista de la aplicación literal de las normas, si el resultado es más bien aislar a la persona del derecho de la tutela judicial efectiva. Por eso es que tenemos que tener jueces conscientes, críticos a sí mismos, vean qué delicado esto y qué complejo, jueces críticos a sí mismos que detecten cuando sus propias decisiones pueden violentar derechos. Y esto por una sencilla razón, porque miden el impacto de lo que están decidiendo en los derechos de ese niño y en los derechos de esa niña. Fíjate qué interesante que la invitación que te hicieron es de la carrera de trabajo social, Muy que bien. está, que está Ajá. dentro de la Facultad de Derecho y de Psicología. ¿Qué te parece esa diversidad, esa transversalidad que hay en nuestra Como lo dije universidad? en la ponencia ayer, quien cree que los conflictos de familia y niñez se resuelven y se agotan con la aplicación de una norma jurídica, pues está muy equivocado. Nosotros los jueces dentro del ámbito jurisdiccional, ustedes los abogados, necesitamos comprender el comportamiento humano. ¿Qué atendemos los jueces? La resolución de conflictos relativos al comportamiento humano en familia. Como dice un viejo y conocido refrán chino, en ninguna casa pueden poner un letrero que dice aquí no hay problemas. En todas las familias hay conflictos, hay diferencias y Sí. se deben a un manejo de los comportamientos humanos. ¿Qué requerimos? ¿Qué requiere un juez? Entender desde el punto de vista, desde un perito, por ejemplo, trabajo social y psicología, un enfoque cultural, por qué esa determinada población o esa determinada familia se comporta de esta determinada forma en ese contexto. Entender por qué el niño, desde su propia decisión, dice, no quiero tener relación con mi papá, no quiero verlo, no quiero llamarlo.
¿verdad? Esto nos lo da el principio que se llama hoy en día y es parte de los ejes transversales del derecho de familia, que es el principio de transversalidad. ¿Cuáles son las transversalidades? La interdisciplina, los estándares de derechos humanos, los estándares de acceso a la justicia. Solo así y de esa forma, creo yo que un abogado, un jurista podrá entender en qué consiste un conflicto humano, no solo Así es. limitándolo a una norma jurídica. Así es. Oye, excelente la explicación que nos da. Mire, nuestros estudiantes seguramente tienen una pregunta que yo te la quiero hacer para aclararla. Claro. ¿Por qué cambió esa denominación que antes teníamos en el derecho de menor? Existían las leyes, la ley del menor, Ujú. a niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál fue la circunstancia o la coyuntura histórica, si es que la hubo, o las Claro. condiciones particulares? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿qué pasa con los niños que delinquen? Porque antes habían los llamados reformatorios, ¿te acuerdas? Que lo que Ujú. hacían eran Claro. construir delincuentes, ¿no? Por Ujú. ejemplo, allá tenemos unos centros de Ciudad Caracas y Cochecito y en Venezuela estoy hablando, eh, que realmente el trabajo que hacen ahí los funcionarios es un trabajo que busca aportarle a esos menores detenidos algo para transformar su vida, pero a la final no se logra. O sea, ¿qué, qué hubo en ese proceso de transformación del Muy concepto de bien. menor? Ajá, gracias. Hay un aspecto importante y tiene que ver con la esencia del reconocimiento de los derechos humanos a las personas y es la dignidad humana como el eje de acción y decisión de la protección de todo sistema estatal. Dignidad viene del latín dignus, que es valor que como ser humano todos tenemos. Normalmente en la historia el concepto de dignidad ha sido manejado en dos dimensiones, aquellos que son objeto de dignidad y aquellos que son sujeto de dignidad, Ya. aquellas personas que son sujeto de protección y objeto de protección. Cuando hablamos que somos sujetos de derechos, estamos hablando que se nos reconocen nuestros derechos por ser seres humanos y porque tenemos implícitamente la dignidad, ese valor. El niño históricamente, y vamos a hablar varios contextos históricos, el niño históricamente era objeto de derechos porque los estados les otorgaban ciertos derechos. El Estado se involucraba en intervenir en aquellas personas menores, como los llamaban así, cuando estaban en conflicto con la ley penal juvenil, cuando eran despósitos, cuando no tenían, estaban sujetos a función parental, en abandono, pero al Estado no le interesaba a aquellos niños que vivían en el seno de todas las demás familias. O sea, le interesaba intervenir niños que estaban en condiciones de vulnerabilidad o riesgo, pero riesgo para la sociedad, no para ellos mismos, ¿verdad? Entonces los consideraba sujetos de derecho. En los sistemas penales, doctor, y yo creo que ustedes podrán analizar en la historia, a ese niño se le trataba como un adulto, se le Mm. llevaba frente a un juez que no era un juez de garantías y frente a delitos menores se le otorgaba penas privativas de la libertad en forma automática e indefinidas, sin participación, sin derecho a defenderse, sin un abogado que lo defienda, sin derecho a ser escuchado, violentando todos sus derechos. Esa era, y anótelo por ahí porque es importante entender la historia para poder comprender el presente. Esa era la doctrina de protección irregular de la persona menor de edad. Mm. Precisamente el cambio histórico surge con la Convención de 1989, cuando los niños pasan de ser menores a ser niños, niñas y adolescentes, pero además pasan a ser de objeto de protección a sujetos de protección. La convención lo primero que hace es derribar el paradigma de que al niño se le otorgan derechos para pasar al paradigma de que al niño, niña, adolescente se le reconocen sus derechos desde la dignidad humana. Por ende, ya comenzamos a hablar de su derecho de participar, su derecho de opinar, su derecho de proteger su interés superior y también su capacidad jurídica relativa según los ordenamientos jurídicos en cada estado, ¿verdad? Entonces, esto es un momento histórico pasando de esta doctrina de situación irregular al concepto global que lo llamamos
doctrina de protección integral de la persona menor de edad. El concepto menor era un concepto disminutivo del valor de dignidad. Reducía al niño a una cosa, a un objeto de protección. Nain, ¿qué opinas de las cárceles? Ok, vean, hay un Ajá. factor importante y por lo menos en lo que son las reformas en América Latina con las leyes de penales juveniles, hay un factor determinante y es que la mayoría de nuestras leyes en materia de personas menores de edad, desde el enfoque punitivo, penal juvenil, están encaminadas hacia la resocialización. Ya no tenemos aquellas leyes del viejo sistema penal acusatorio, inquisitivo, en donde a la persona menor de edad se le trataba como un adulto y sufría penas tan severas como las que sufría un adulto. Hoy tenemos sectorizados por grupos etarios en donde de acuerdo al delito, de acuerdo a la, así van a sufrir penas, pero también tenemos lo que son penas primarias, penas secundarias siempre enfocadas en los procesos de resocialización e inserción social. ¿Cuál es el problema de los sistemas penitenciarios en términos generales y globales? En términos de personas menores de edad que están recluidas en centros privativos de la libertad, de reclusión de libertad, ¿verdad? Porque no se habla de lo mismo de reclusión, eh, es que una vez que sufren la pena, ¿verdad? Sufren la pena por un homicidio, por ejemplo, son liberados, obviamente, pero salen a la calle. Y esto lo hablábamos ayer, lo hablaba precisamente con una doctora acá. ¿A dónde vuelven esos muchachos? A las Ah, familias, a la problemática sociocultural que los llevó a estar donde estaban. Entonces, por eso yo creo que el tema de las cárceles es un tema reactivo, no es un tema preventivo. ¿Qué he optado yo en lo personal y quienes me conocen pueden dar fe de eso? ¿Por qué yo como juez voy a los colegios y a las escuelas a dar charlas? Porque me di cuenta que a mis juicios llegan la cereza al pastel del problema. Pero el problema no es la ley, no es el juicio, porque la ley opera y es efectiva. Pero el problema viene desde muy atrás, la formación familiar. ¿Verdad? Por eso es que el tema preventivo yo creo que tiene que irse a la génesis de lo que falla en la primera infancia de una persona menor de edad. ¿Es su familia? Pues eso es lo excelente. que tenemos que trabajar. Mira, yo te iba a preguntar ahora sobre la familia sustituta, pero es que me doy cuenta, y además te felicito, que aplicas lo que predicas. Estás acompañado aquí de tu prometida en el programa y digamos que eso es muy bonito que hayas, la hayas traído para compartir también. Merle, bienvenida al programa. Tú también eres Ella me abogado, acompaña, ella puede dar fe de eso. Es también auditora, forense, contadora. Puede auditora saber. forense. Ah, qué maravilla. Eh, ¿Qué te parece a ti esta función que hace Nain en beneficio? Para después volver con el tema de la familia sustituta, que te quiero preguntar algo sobre eso. Claro. ¿Qué te parece, Merlet, esa función que hace Naim por el mundo, llevando este mensaje de unión familiar y de protección, sobre todo la doctrina de protección que me quedó bien claro ayer de los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué te parece, Merlet? Bienvenida. Muchas gracias a todos y buenas noches. Me parece excelente el trabajo de Naim, muy humanitario. Una vez escuchando, por cierto, un congreso que él mismo estaba impartiendo, no se me olvida una frase que dijo, Naim dijo, aunque nosotros tengamos todas las leyes, toda la protección posible, si no la sabemos aplicar, si no somos humanos, nunca vamos a lograr un cambio. Y eso es lo que se está haciendo ahora. Y eso es lo que está tratando de hacer ahorita Naim desde su área, poder llegar a esos corazones, llegar a los papás, llegar a los muchachos adolescentes. Y eso es lo que está haciendo, un mensaje tratando de cambiar desde la raíz del problema y no solamente llegar y aplicar una ley que al final no va a solucionar el problema en sí. Yo me siento muy feliz, muy orgullosa de él, de lo que está haciendo. Marcando la diferencia, te felicito, Merlet. Mira, el tema es sumamente interesante. Naim, háblame de la familia sustituta.
sustituta. ¿Cómo funciona la familia sustituta en Costa Rica? Vean, precisamente estaba analizando, haciendo un estudio sobre este tema. Francia, Alemania, Costa Rica, ahora estamos trabajando en una ley de acogimiento prenatal. Vean, hay un tema aquí importante. Si ustedes analizan muchos escenarios de violencia a personas menores de edad, ¿dónde ocurren las situaciones de riesgo de agresiones? En la propia familia biológica. O sea, esa línea de que la familia biológica es por excelencia la mejor forma de que la persona menor de edad sea criada al amparo de la protección, del abrigo, de la contención, de la alimentación, del afecto, o sea, es una realidad muy relativa. ¿Por qué? Porque es principalmente en ese escenario donde las personas menores de edad sufren grandes situaciones de violencia. Por un lado, son tapadas también en el seno de la familia porque lo que pasa en la casa se queda en la casa y ahí no pasó más. O porque cuando el Estado quiere interviene y cuando no, cuando sí interviene y cuando no, no, ¿verdad? Entonces, aquí hay un aspecto importante, que es que el ordenamiento jurídico, y lo dice la misma Convención sobre los Derechos del Niño, el niño tiene derecho a vivir con su familia. Pero Ujú. cuando la familia biológica, y esto hablemoslo desde un punto de vista de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el derecho a conocer, el derecho humano a conocer el origen biológico. Primer punto. Segundo, la Convención de los Derechos del Niño dice el derecho del niño a tener vínculos con ambos padres, aun y cuando estén separados y que excepcionalmente la persona menor de edad pueda ser separada de su núcleo familiar biológico cuando existen situaciones de riesgo. Entonces, la familia, no lo llamemos familia sustituta, sino llamémoslo familia, porque al final de cuentas, para el niño sigue siendo una familia. O sea, el niño nació en una familia biológica, no fue criado por ellos, pero fue criado por otra. Desde el punto de vista de su realidad y su interés superior, hay algo que se llama la construcción de la identidad dinámica. La identidad estática es esta, doctor Luis. El niño nació en tal lugar, tal fecha, se llama tal, su identificación es tal, su papá es este, su mamá es este. Esa es la identidad estática, la que no se altera en el tiempo, es como su información, Sí. sus datos informativos. Pero resulta que la Convención de los Derechos del Niño y el Comité de los Derechos del Niño y tribunales de familia en América Latina han calificado también la importancia de darle prevalencia a la identidad dinámica, que es aquella que el niño construye a su paso por el tiempo, con el entorno social, educativo, familiar. El niño se crió con el padrastro, por ejemplo, el concepto de padrastro. Sabe que biológicamente no es su papá, pero socioafectivamente lo ve como un padre, lo percibe como tal. La identidad, el tiempo permitió construir de ese niño respecto a ese padrastro una identidad socioafectiva. O sea, y aquí Sí. vemos el interés superior del niño enfocado en la protección a la identidad del niño. Como te dije hace rato, yo estoy en contra de las cárceles para los niños, para las niñas. Estoy en contra, haya lo que hayan hecho, son niños. ¿No crees tú, Naín? No me digas doctor, porque si no te digo excelencia. ¿No crees tú, Naín, que la familia de acogida especiales, donde haya procesos de intervención con trabajadores sociales, con psicólogos y con esa familia de acogida, pudiera sustituir en un futuro ese concepto de prisiones para niños, de sitios en donde están privados de libertad por el sistema penal de adolescentes, de niños, niñas y adolescentes? Eh, Vamos a ver, ajá, los aspectos socioculturales de un niño influyen en los procesos de adopción. O sea, para nadie es un secreto que aquel niño que viene, que está pues, digamos, que está en una lista de adopción para personas menores de posibles adoptantes, viene de una familia conflictiva, el proceso de adopción es un poco más limitado, ¿verdad? O sea, el acceso a mecanismos de adopción es más limitado. Que una familia de acogimiento abrigue a una persona menor de edad, digamos 12 años, que el crimen organizado la agarró para lavar dinero, para vender drogas, para sicariato, es un tema muy conflictivo, porque creo yo
que en esas condiciones estaríamos trasladando la responsabilidad que tiene el Estado a los particulares. Y eso, desde el punto de vista de la responsabilidad internacional y la convención y lo que ha dicho la propia Corte Interamericana, o sea, no lo veo tan viable. ¿Verdad? No es lo mismo un niño que sus papás lo dejaron botado y tiene 2 años y que una familia lo abriga y le da una construcción de una identidad de acuerdo a sus principios y valores, que tomar a un niño que ya fue reinsertado en la delincuencia. Por eso es que, por ejemplo, en Costa Rica se está reformando las leyes penales de adultos cuando un adulto se ampara de que utiliza a los menores de edad para cometer delitos por Delitos su y orden. Entonces, fechorías. hay una agravación del delito para el Delitos. adulto en ese Ah, sentido. excelente. Caramba, Naín, Costa Rica tiene que estar orgullosa de ti. Orgullosa Costa Rica de este ilustre magistrado que vino a visitarnos. Estoy muy contento de haberte conocido. Merlé, orgullosa también usted, doña Merlé, de vuestro novio. Yo orgulloso de ella también. Yoris Tanto, igual, exactamente. Yoris Tanto, aquí en Chile, nuestro programa Yoris Tanto, Universidad SEC, Radio Universidad SEC, está a tu disposición. Esta Muy bien, es tu casa. Aquí vamos a ver, vamos a seguir en contacto porque vamos claro a que ver sí. vamos a ver qué actividad hacemos, diplomados, algún curso de extensión que tenga que ver con derechos Por humanos, supuesto. con el tema de los niños. Aquí estamos hermanados, Naín. Te damos las gracias en nombre de nuestro decano, de nuestras jefas de carrera, el jefe de carrera de psicología, la jefa de carrera de trabajo social, que fue la que nos abrió esta puerta tan ilustre contigo, nuestra jefa de carrera de derecho. Estamos muy contentos de haberte conocido, pero el tiempo se está acabando ahorita en el programa. Estamos llegando al final. Palabras finales, Merlet y Naín, para nuestros estudiantes y para nuestra audiencia. Bueno, yo quiero terminar con esta frase. Todos queremos una justicia avanzada, moderna. Hoy me conformo con que la justicia sea justa. Oye, qué Y bonito. esto es importantísimo, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Merlet, una palabra final de salutación a la audiencia. No, muchas gracias a ustedes más bien por la oportunidad y al acogimiento que nos han dado o que le han dado a Naín allá que está en su país y prestar mucha atención, ¿verdad? Seguir prestando atención a todos estos temas que al final, seamos o no abogados, siempre nos incumbe a todos. Y muchas gracias. Excelente. Bien, Un saludo. gracias a ustedes, gracias a María José Vázquez y a Aldo Morales en la Dirección de Comunicaciones de la Universidad C, que gracias a ellos este programa llega a todos ustedes. Nos vemos. El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UCEC.